Bien, en el siguiente ejercicio ya vamos a comenzar con la parte de geometría. Entonces vamos a realizar este primer ejercicio de geometría en el cual nos dicen que un plano, bueno, el plano perpendicular al segmento de extremos, vamos a poner primero los extremos que son el punto P que viene dado por 0, 3, 8 y el punto Q que viene dado por 2, 1, 6. Vale, pues tenemos un plano perpendicular al segmento de extremos, estos dos puntos, y que pasa por su punto medio, ¿vale? Y que corta los ejes de coordenadas en los puntos A, B, C. Haya el área del triángulo cuyos vértices son A, B y C. Pues bien, en este ejercicio, aunque en el enunciado no lo parezca, hay dos partes. Entonces, la primera parte será hallar ese plano perpendicular que nos están diciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero de todo vamos a hacer un pequeño dibujo de lo que nos están pidiendo. Tenemos al segmento, este será el segmento de extremos P y Q. Y ahora nos dicen que hay un plano perpendicular a dicho segmento, lo vamos a dibujar por aquí de esta manera. Este será el plano perpendicular al segmento P y Q, que pasa por su punto medio, el punto medio de P y de Q, que será este de aquí, al cual vamos a llamar M. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar a este punto M. M será el punto medio entre P y Q, es decir, P más Q dividido entre 2, o lo que es lo mismo, 0, 3, 8 más 2, 1, 6 entre 2. Lo que es igual a 0 más 2, 2, 3 más 1, 4, 8 más 6, 14. Todo ello dividido entre 2. Por lo tanto, el punto M, lo voy a poner por aquí, M va a ser igual a 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2 y 14 entre 2, 7. Ese será el punto medio del segmento PQ, que además ese punto M está contenido en este plano que lo llamaremos pi. El plano pi vendrá dado por la fórmula o la ecuación del plano A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Además sabemos que el vector normal de dicho plano es el vector A, B y C. Entonces, para poder hallar la ecuación del plano, vamos a buscar ese vector normal del plano. Sabemos que el vector normal de un plano es un vector perpendicular a dicho plano. Entonces, como estamos viendo ya, ese vector perpendicular a dicho plano es el vector de la recta que por el enunciado sabemos que es perpendicular al plano. Entonces, el vector PQ será perpendicular al plano y por lo tanto será su vector normal. El vector PQ viene dado por Q menos P, que es igual a 2 menos 0, 2, 1 menos 3, menos 2 y 6 menos 8, menos 2. Bien, entonces este vector es el vector normal de dicho plano. Por lo tanto podemos reescribir nuestro plano pi como, en vez de A, B y C, vamos a poner este vector. Tendremos 2x menos 2y menos 2z más d igual a 0. Bien, vamos a borrar esto también. Ahora, todavía tenemos aquí una incógnita. ¿Por qué tenemos aquí una incógnita? Porque esta ecuación es de todos los planos, tanto para la izquierda como para la derecha, que tienen al vector PQ como su vector normal. Pero nosotros no queremos todos los planos, queremos exactamente el plano que pasa o el plano que contiene al punto M. Por tanto, ¿cómo vamos a hallar esta D? Pues sustituyendo el punto M en la ecuación del plano que tenemos. Nos quedará que el plano será 2 por 1, 2 por 1, menos 2 por 2, menos 2 por 7 más D igual a 0.
Esto es 2 menos 4 menos 14 más D igual a 0. Por lo que es lo mismo, nuestra D valdrá 2 menos 4 menos 2 menos 14 menos 16. Por lo tanto, vamos a poner aquí ya menos 16, que lo pasamos al otro lado como más 16. Cuidado con los signos. Más 16. Vale. Esta ecuación del plano la podemos reducir, la podemos dividir entre 2 y nos quedará x menos y menos z más 8. Vamos a ponerla bien por aquí. Nos quedará que la ecuación de nuestro plano es pi viene dado por x menos y menos z más 8 igual a 0. Bien, ya habríamos hallado la ecuación del plano. Ahora ya tendremos que hallar la segunda parte del ejercicio que nos dice que hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C, donde A, B y C son las coordenadas en las que este plano corta a los ejes. Entonces vamos a dibujar los ejes de coordenadas en el que este será Z, este será Y y este será X. Tendremos, aquí vamos a poner al punto A. Aquí vamos a poner, por ejemplo, al punto B y aquí al punto C. Entonces, se me ha volado. Tendremos que este triángulo, medio triángulo, tendremos que hallar el área de este triángulo que tenemos aquí con vértices A, B y C, donde esto es todo el plano que hemos hallado allí, que tiene como ecuación esa de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el área del triángulo? Pues antes tendremos que hallar las coordenadas del punto A, B y C. ¿Cómo vamos a hallar las coordenadas, por ejemplo, del punto A? Sabemos que el punto A está contenido en el plano. Y además, como el punto A está en el eje X, sabemos que tanto la Y como la Z valdrán 0. Y la X no sabemos qué valor tendrá, pero la podemos hallar porque dicho punto está contenido en el plano. Entonces tendremos que, si sustituimos estos valores en la ecuación del plano, nos queda x menos 0 más 8 igual a 0. Por lo tanto, x igual a menos 8. Entonces, el punto A será menos 8, 0, 0. Ahora lo mismo, pero con los otros puntos. El punto B está en el eje Y. Por tanto, la x valdrá 0 y la z valdrá 0. Entonces nos quedará como 0 menos y menos 0 más 8 igual a 0. Es decir, y igual a 8. Por lo que el punto B es igual a 0, 8. Lo voy a poner aquí mejor. El punto B será igual a 0, 8, 0. Y ahora, por el mismo razonamiento de nuevo, el punto C está en el eje Z, por lo que la X es 0 y la Y es 0. Sustituyendo nos queda 0 menos 0 menos Z más 8 igual a 0, por lo que es lo mismo, Z igual a 8, por lo que el punto C es el 0, 0, 8. Bien, ahora tendremos que hallar el área del triángulo. El área del triángulo, lo vamos a poner como AT, viene dada por la siguiente fórmula, que es el vector AB en producto vectorial con el vector AC dividido entre 2. Y a este producto vectorial le hacemos el módulo. Vale, esto es una fórmula que deberemos aprender para poder aplicarla en este tipo de ejercicios. Tendremos que hacer primero el vector AB. El vector AB será B menos A, es decir, 0 menos menos 8, 8, 8 menos 0, 8 y 0. Y el vector AC es igual a C menos A. 0 menos menos 8, 8, 0, 8. Bien, ahora tendremos que hacer el producto vectorial de estos dos vectores. El producto vectorial de AB por AC.
Esto es igual al determinante de IJK y los dos vectores que son 8, 8, 0, 8, 0, 8. Esto es igual a 64i, 64 por i, 0, 0, menos 64k menos 64j. Y a esto, para terminar de hacer la fórmula, tendremos que aplicarle el módulo. Tenemos el módulo del producto vectorial que acabamos de calcular, que vendrá dado por la raíz cuadrada de 64 al cuadrado más menos 64 al cuadrado más menos 64 al cuadrado. Aquí sabemos que 64 es 2 elevado a 6, por lo que aquí nos va a quedar 2 elevado a 6 elevado al cuadrado 3 veces. 2 elevado a 6 elevado al cuadrado es 2 elevado a 12. Tendremos que esto es la raíz de 2 elevado a 12, pero 3 veces. Es decir, que nos quedará 2 elevado a 12 por 3, ya que menos 64 al cuadrado es igual que 64 al cuadrado. Por lo que esto es igual a el 2 elevado a 12 lo podemos extraer como 2 elevado a 6 por la raíz de 3 que se queda dentro. Por tanto, el área del triángulo, que es lo que estábamos hallando, es 2 elevado a 6 por la raíz de 3 partido 2. 2 elevado a 6 entre 2 es 2 elevado a 5. Y 2 elevado a 5 es lo mismo que 32. Por lo que el área del triángulo será 32 por raíz de 3 unidades al cuadrado. Y esta es la solución del ejercicio. Ya habríamos terminado de resolver el primer ejercicio de geometría. Vamos ahora a resolver el segundo.